Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una mujer racista humilla a un hombre negro sin saber que este acto indignará a la comunidad negra en Estados Unidos. El cielo estaba despejado ese día, una luz suave inundaba la ciudad y una ligera brisa acariciaba las calles de Manhattan, trayendo una bienvenida frescura a los apresurados transeúntes. La ciudad parecía vibrar con una energía única, una melodía de ruidos de coches, conversaciones y risas que se mezclaban en un flujo interminable. Sin embargo, en el centro de esta agitación se encuentra la Restaurante Sun, una institución de 5 estrellas, se erigió como un santuario reservado para la élite de la sociedad. Era un lugar popular, un lugar donde la gente venía por algo más que la comida. Aquí la gente venía a mostrar su estatus, para asegurarse de que todos supieran que pertenecían a un círculo exclusivo. Las conversaciones eran a menudo tan refinadas como los platos, y cada gesto, cada mirada, estaba calculado. Las puertas de cristal del restaurante se abrían a un interior bañado por una cálida luz dorada, donde las mesas estaban decoradas con manteles blancos y vasos cristalinos. Pinturas modernas adornaban las paredes, capturando escenas abstractas de riqueza y poder. Elegantes esculturas, colocadas aquí y allá, parecían encarnar el lujo mismo. En medio de esta opulencia, los clientes eran observados cuidadosamente, juzgados no solo por su elección de comida, sino también por su apariencia, su postura, su manera de hablar. La fauna de este lugar, una élite a menudo arrogante, estaba compuesta por aquellos que lo tenían todo, o al menos, creían tenerlo todo. Y esa tarde, un nuevo capítulo de esta historia estaba a punto de desarrollarse, sin que ninguno de los participantes pudiera adivinar su magnitud. Clara Michie, una mujer de 40 años, entró en este mundo de lujo con una confianza palpable. Su impecable vestido negro de alta costura abrazaba perfectamente su figura, mientras que los accesorios dorados brillaban en su muñeca y alrededor de su cuello. Caminaba con paso firme, sus tacones resonando en el suelo de mármol pulido, atrayendo algunas miradas de admiración pero también algunas sonrisas apenas disimuladas, las de las mujeres que envidiaban su éxito y las de los hombres que ya sabían que ella pertenecía a esa élite inaccesible. Era una mujer influyente en el mundo de los negocios, que había ascendido en la jerarquía con fría determinación. Conocida por sus opiniones fuertes y a menudo controvertidas, no dudó en afirmar sus posiciones conservadoras y sus duros juicios hacia los demás. Estos otros, a quienes ella consideraba menos dignos, menos refinados o simplemente fuera de su mundo. Esa noche, Clara estaba almorzando con varios socios comerciales de alto nivel, figuras poderosas del mundo financiero y tecnológico, y estaba lista para brillar una vez más. Mientras caminaba por el restaurante, se detuvo unos segundos para saludar a sus conocidos con una sonrisa perfecta, una sonrisa que escondía una frialdad bien guardada. Era su manera de recordarle a todos su lugar, el de la que dominaba, la que sabía manipular las reglas y a los hombres. Cada movimiento, cada palabra, parecía calibrada para impresionar y mantener su estatus. Al otro lado de la sala, un hombre con un traje oscuro estaba sentado solo en una mesa junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando a los transeúntes a través de las ventanas de vidrio del restaurante. Malik Johnson, también de unos 40 años, era un hombre negro tranquilo, pero no pasaba desapercibido. Su postura erguida pero relajada, su tranquila confianza y su mirada penetrante atraían la atención de los observadores, incluso si no buscaba atención. A diferencia de otros invitados a quienes les gustaba ser el centro de atención, Malik parecía ser parte de esa decoración sin estar obligado a serlo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lujoso universo, pero sin necesitarlo para validar su propia existencia. Malik no era un hombre de espectáculos llamativos. Aunque su reputación en el mundo de los negocios aún no era muy conocida por el público en general, había demostrado ampliamente su valía en los círculos que importaban. Un empresario exitoso en la industria tecnológica, sus inversiones en empresas dedicadas a la justicia social lo habían convertido en una figura respetada entre sus pares. Pero mientras muchos buscaban obtener reconocimiento a través de apariciones públicas, Malik prefirió centrarse en el impacto duradero, lejos de los focos. Este almuerzo, que había planeado durante semanas, debía ser un momento sencillo, un intercambio entre hombres de negocios. Simplemente pensó que podría disfrutar de una comida tranquila. Lo que no sabía era que esa comida se convertiría en mucho más que un simple almuerzo, se convertiría en el catalizador de una revolución social. Clara,
que no estaba prestando atención al hombre sentado junto a la ventana, caminó hacia su propia mesa, pasando a Malik mientras pasaba. Él la miró brevemente, y aunque ella se sintió extrañamente atraída por su calma y carisma, rápidamente lo cautivó. Él no le pertenecía, era solo otra figura en un mundo donde la gente de su rango podía ignorar la existencia de aquellos que consideraban menos importantes. Luego, mientras se sentaba a la mesa, se volvió hacia sus invitados, y en un tono seco y burlón, hizo un comentario en voz alta, claramente destinado a lograr su objetivo. «Me pregunto si alguien puede explicarle que este restaurante no es para gente como él», dijo, señalando a Malik con una sonrisa burlona y sus labios curvándose con desdén. El tono de su voz era tan alto que todas las miradas se volvieron hacia ella y, por supuesto, hacia el hombre al que acababa de apuntar. Los susurros alrededor de Clara se disiparon en un instante, como un mar en calma después de una tormenta, pero el silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Este silencio no era de vergüenza ni de pudor, sino más bien un silencio cargado de tensión repentina, de expectativa suspendida. Las miradas de todos los presentes estaban fijas en Malik, quien, contra todo pronóstico, no bajó la mirada. «Él no se dobla». Se sentó derecho en su asiento, con la espalda recta como una espiga de trigo bajo una ligera brisa, y fijó una mirada implacable en Clara. No hacían falta palabras, la sencillez de su mirada era suficiente para transmitir toda la profundidad de lo que sentía. Indignación, sorpresa, ira reprimida, pero también una dignidad inquebrantable. Cada fibra de su ser se negaba a someterse a la humillación que Clara acababa de infligirle. Sin embargo, para Clara, esta mirada solo parecía un pequeño revés en su conquista personal. Quería marcar su territorio, dejar claro que no tenía miedo de revelar la verdad según sus criterios. Para ella, Malik era solo una figura fugaz en un espacio que le pertenecía, un espacio de poder, riqueza y dominio. Pensó que sus palabras crueles y degradantes quedarían sin respuesta, que no encontrarían eco en este mundo de luz y lujo. Ya podía imaginar las conversaciones que seguirían alrededor de esa mesa. Risas cómplices y asentimientos afirmando su posición dominante. Pero lo que ella no sabía era que ese gesto de desprecio no era solo una victoria personal. Ella acababa de desatar algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Lo que ocurrió en ese restaurante no fue simplemente una escena de racismo común y corriente. Fue la chispa de una revolución, un momento histórico en el que la pasividad daría paso a la resistencia. Un joven camarero, que había observado la escena en silencio, sintió un escalofrío recorrer su columna. No era un hombre de confrontación, pero la injusticia que acababan de infligir a Malik, esa mirada acusadora y degradante, lo conmovió profundamente. El joven no lo dudó ni un segundo. Con un gesto discreto pero preciso, sacó su celular y comenzó a filmar, capturando el momento con una velocidad que ni siquiera había previsto. El vídeo, aparentemente inofensivo, llegó a las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos y rápidamente fue compartido por otros testigos del incidente. La escena se escapó de las paredes del restaurante y se extendió como un reguero de pólvora, mucho más allá de las fronteras de Manhattan. En cuestión de minutos, el hashtag #RespectMalik se volvió viral y las reacciones explotaron en las plataformas en línea. Cientos de miles de personas comenzaron a compartir el vídeo, atónitas por la actitud arrogante de Clara y conmocionadas por la violencia invisible del racismo que encarnaba. Pero no se trató de un acto aislado, de un incidente ocurrido en un elegante salón de Nueva York. Fue un espejo mostrado a toda la sociedad estadounidense, un poderoso recordatorio de cómo los negros a menudo eran invisibilizados, maltratados o denigrados en espacios de poder y privilegio. Los comentarios llovieron en las redes sociales y se alzaron voces para denunciar el racismo latente y generalizado en los negocios, el entretenimiento y muchos otros sectores. Los comentarios denunciaron la forma en que las vidas de los negros eran constantemente desacreditadas, descartadas e ignoradas, a menudo en nombre de un supuesto orden social. Para muchos, el incidente no fue simplemente el de un hombre humillado en un restaurante de lujo, era el símbolo de una lucha sistémica, de una guerra de clases y de raza que se venía desarrollando desde hacía siglos. Malik, que al principio quedó impactado por la injusticia de la situación, pronto se vio abrumado por una avalancha de mensajes de apoyo de todas partes. Personalidades públicas negras, activistas, intelectuales, artistas, todos se levantaron para defender su honor. Pero más allá de las figuras de los medios, fueron principalmente las comunidades negras de todo Estados Unidos las que se identificaron con la historia de Malik. Para ellos,
no era solo una afrenta a un individuo, sino a todo su pueblo. Voces anónimas, trabajadores, madres, padres, estudiantes, todos reaccionaron reconociéndose en este rechazo brutal, en esta humillación. El hashtag #RespectMalik se convirtió en un grito de guerra para miles de personas que, aunque dispersas por todo el país, se sentían unidas por un sentido compartido de lucha contra la injusticia racial. Luego comenzaron las manifestaciones. Lo que comenzó como un incidente aislado en un restaurante elegante se había convertido en un movimiento nacional. Carteles con el lema Malik somos nosotros comenzaron a aparecer en las calles de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y muchas otras ciudades de Estados Unidos. La multitud se reunió. Su presencia masiva era un testimonio silencioso pero poderoso de la ira latente. Estas protestas no fueron solo una respuesta a un acto racista particular, eran un rechazo colectivo al orden establecido, un llamado a la igualdad y al reconocimiento. Rápidamente se organizaron reuniones comunitarias por toda la ciudad, espacios de reflexión y solidaridad donde finalmente pudieron expresarse voces que antes estaban silenciadas por el miedo o el escepticismo. Estas reuniones, mucho más que simples discusiones sobre lo que acababa de suceder en ese restaurante, se convirtieron en foros donde los miembros de la comunidad compartieron sus propias historias de discriminación y humillación. No fue solo la historia de una mujer racista y un hombre negro. Este gesto aislado, por poderoso que fuera, reflejaba una larga y dolorosa historia de discriminación sistémica. Simbolizaba décadas, incluso siglos de marginación, donde los negros, independientemente de su éxito o estatus, todavía eran percibidos como inferiores, como ciudadanos de segunda clase. En estos espacios de encuentro, las discusiones se extendieron más allá del incidente, tomando en cuenta las luchas por el reconocimiento, el respeto y la igualdad. Ya no era solo una afrenta personal, fue el grito de toda una comunidad, que llevaba las cicatrices de un pasado opresor, pero también la esperanza de un futuro más justo. Las protestas, aunque rebosantes de ira y frustración, también estaban cargadas de un mensaje claro. No se trataba solo de un incidente aislado, sino de un llamado de atención para un cambio profundo y necesario en la sociedad estadounidense. Se alzaron grandes carteles, se oyeron lemas desafiantes en el aire y la multitud, a pesar de su diversidad, parecía unida en un llamado común a la justicia. Sin embargo, el impacto de este movimiento no se limitó a las calles. Las grandes empresas, instituciones e incluso gobiernos se encontraron enfrentando una presión sin precedentes. Los líderes empresariales se vieron obligados a responder preguntas difíciles sobre su gestión de la diversidad y la inclusión. Muchos ya no podían ignorar lo obvio. El racismo no era un problema aislado del comportamiento individual, sino un problema estructural enraizado en las prácticas económicas, las políticas públicas y la dinámica social. Las grandes empresas, a menudo acusadas de perpetuar desigualdades en el reclutamiento, las promociones y las oportunidades, se vieron obligadas a revisar sus políticas internas. Algunas empresas comenzaron a tomar medidas visibles, creando programas de capacitación en inclusión e invirtiendo en iniciativas de diversidad. Pero, mucho más que acciones puntuales, nació un movimiento. Ya no se trataba simplemente de una cuestión de lo que estaba bien o mal a nivel personal. Ahora se trataba de una cuestión política, social y económica inevitable. Los actores económicos, las instituciones educativas y los líderes políticos no tuvieron más opción que tomar una posición o correr el riesgo de ser vistos como cómplices del sistema. La sociedad estadounidense se encontró en una encrucijada, obligada a reinventarse bajo la presión de un creciente movimiento popular. En cuanto a Clara, se encontró inmersa en un torbellino que no había visto venir. Inicialmente sorprendida por la ola de indignación, trató de minimizar el incidente. Trató de envolver sus palabras en un lenguaje supuestamente sofisticado para justificar sus acciones. Pero los medios de comunicación, los activistas y los ciudadanos no le dieron ninguna oportunidad. La ola de apoyo a Malik se convirtió rápidamente en un tsunami de ira y denuncias. Los llamados a boicotear sus empresas crecieron y circularon en las redes sociales y en las comunidades afectadas. Las campañas para exponer su hipocresía y racismo continuaron creciendo. Incluso sus socios comerciales, otrora cómplices silenciosos de su comportamiento, comenzaron a distanciarse de ella, no dispuestos a asociarse con una figura tan tóxica. Ante la presión pública, Clara se vio obligada a emitir una disculpa pública. Pero, aunque esperaba que ese gesto fuera suficiente para calmar la tormenta que había desatado, ya era demasiado tarde. Lejos de reparar el daño,
Su disculpa sonó como un intento desesperado por mantener su imagen intacta, no como una genuina aceptación de responsabilidad. Ahora la sociedad la rechazaba y el peso de su racismo publicitado ya no podía ocultarse bajo la alfombra. La maquinaria mediática la tenía en la mira, y ella no era más que un símbolo del tipo de privilegio que los ricos y poderosos creían que podían preservar a cualquier precio. Mientras tanto, Malik se encontró en el centro de un movimiento mucho más grande que él. Él eligió no dejar que este incidente definiera su vida, sino usarlo como trampolín para amplificar las voces de otros, aquellos que, cada día, sufrían las mismas humillaciones, la misma discriminación. Al principio, había sido un mero espectador, un respetado hombre de negocios en su campo, pero rápidamente comprendió que ahora tenía la responsabilidad de un cambio radical. Él decide participar plenamente en esta revolución en curso. Se convirtió en algo más que un símbolo de la injusticia individual. Se convirtió en el rostro de una lucha colectiva, la de los negros, las minorías, los invisibles que luchaban por ser escuchados, vistos y respetados. Mediante este acto de rebelión contra la injusticia, ya no era simplemente Malik, el hombre de negocios. Se estaba convirtiendo en una figura emblemática, un líder inesperado en una lucha que lo superaba. A través de sus acciones y sus discursos públicos, proporcionó una plataforma para aquellos que carecían de los medios para ser escuchados, para aquellos que se encontraban agobiados por historias similares, a menudo ignoradas. El movimiento creció, entretejido alrededor de la historia de Malik y la humillación de Clara. Esto ya no fue solo un incidente aislado en un restaurante de lujo. Se había convertido en un reconocimiento nacional del racismo sistémico y de cómo se perpetuaba dentro de las instituciones más poderosas. El caso Malik Clara fue mucho más allá de Nueva York. Ahora estaba sacudiendo a todo el país, obligando a Estados Unidos a afrontar cuestiones de justicia social, responsabilidad política y reconciliación nacional. Las protestas crecieron, las conversaciones se radicalizaron y, poco a poco, lo que parecía un acontecimiento anecdótico en una fiesta elegante se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. El país, al borde del colapso, parecía estar tomando un nuevo rumbo. Un camino tortuoso, sin duda, pero quizá el único que conduce a la justicia y a la igualdad. Malik y quienes lo apoyaron encendieron la llama de este cambio. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, Estados Unidos ahora sabía que no había vuelta atrás.